pues dos razones poderosas para guardar el día de reposo. ¿Y con qué tiene que ver este asunto? Este asunto tiene que ver con algo que definitivamente va a marcar la vida de muchos en estos tiempos con relación a la observancia del cuarto mandamiento. ¿Por qué? Porque es un mandamiento que no ha dejado de ser, pero para los que no han entendido la palabra de Dios, este es un tema que todavía se continúa discutiendo. El capítulo 2 del libro de Marcos, en el verso 27, dice lo siguiente: también les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Y precisamente este es el primer texto que vamos a colocar como la base para nuestro primer punto, porque recuerden que vamos a presentar dos razones poderosas por las cuales debemos de seguir guardando el día de reposo. Ahora, ¿qué tiene que ver el capítulo 2 del libro de Marcos con el hecho de que nosotros debemos de seguir guardando el día de reposo bajo el nuevo pacto? Pues tiene que ver y mucho. Si Cristo dijo que el sábado fue hecho por causa del hombre, de manera categórica está diciendo que ha sido hecho por causa de la humanidad. Cristo no dijo que fue hecho por causa del judío o por causa del israelita, sino por causa del hombre. Y el hombre ciertamente fue creado en el día sexto, y el sábado, por causa de ese hombre que fue creado en el día sexto, pues fue hecho en el día séptimo. Y desde ese punto de vista, como el ser humano no va a dejar de ser, es decir, va a existir para siempre, el sábado que fue hecho por su causa también. Y es esa la razón por la que observamos con que en el capítulo 66 del libro de Isaías, versos 22 y 23, nos encontramos en escena con el sábado y también con los que van a adorar a Dios en el sábado. Notemos. El capítulo 66 del libro de Isaías, el verso 22 y 23 dice: porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y de mes en mes y de día de reposo en día de reposo vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. Como podemos ver, en los cielos nuevos y en la tierra nueva se va a seguir observando el sábado. ¿Y por qué se va a seguir observando el sábado? Simplemente porque el hombre no ha dejado de ser. Y podemos observar con que el sábado está sujeto al hombre, que fue hecho por causa del hombre. Entonces, esa es una de las razones poderosas por las cuales el sábado no puede dejar de ser, y también por la que asimismo tendría que seguir siendo observado. Y esto es algo que tenemos que tener en cuenta, porque tiene que ver con las palabras textuales de Cristo, quien dice asimismo que el sábado fue hecho por causa del hombre. Nuevamente, no fue hecho por causa del judío o por causa del israelita. El sábado no fue hecho a partir del monte de Sinaí en adelante, cuando Dios le entregó las tablas del testimonio a Moisés. No, fue hecho en la creación. Ahora, el otro punto muy importante que tiene que ver también con la segunda razón por la cual nosotros deberíamos de seguir guardando el día de reposo en estos tiempos y por la eternidad, tiene que ver con lo que se cita de manera explícita en el capítulo 20 del libro de Éxodo. Pero antes vamos a leer el capítulo 2 del libro de Génesis para que podamos dejar sentado una idea de manera clara. Y esta idea tiene que ver con la siguiente. Tiene que ver con el hecho de que en un principio, para que nos quede claro este asunto y para que ninguno de nosotros tenga excusa alguna de que el sábado, pues, aparece en Génesis, no viene del Éxodo en adelante. Dice, capítulo 2 del libro de Génesis, versos 2 y 3 dice: y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Como podemos ver, tenemos en escena al sábado en un principio. Y dentro de ese ámbito podemos encontrarnos con la idea explícita de que el sábado está siendo bendecido y santificado por Dios. Ojo, el sábado está siendo bendecido y santificado por Dios. La pregunta sería, ¿para qué Dios santificaría el día sábado en un principio? ¿Quién tendría que hacer una diferencia entre los
días comunes, es decir, los 6 días restantes, y el día séptimo como un día apartado o como un día diferente o especial. ¿Tendría que hacerlo Dios o tendría que hacerlo su creación, en este caso el hombre? La respuesta en todo momento es el hombre. Vamos a ver, ahora sí nos vamos al capítulo 20 del libro de Éxodo y vamos a leer a partir del verso 8 en adelante. En el verso 8 nos vamos a encontrar con la invitación de acordarnos del día de reposo para santificarlo, ¿no? Literalmente dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. El verso 9 y 10 especifica qué es lo que debemos hacer y qué es lo que no debemos de hacer. Está escrito, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el séptimo día, por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Si alguno de ustedes, de los que están observando el live, ha tenido la lucidez como para poder captar la idea o la razón de por qué debemos de guardar el día de reposo, pues podrá concordar conmigo en lo siguiente. Y ese asunto tiene que ver específicamente con lo que se encuentra en el verso 11. El verso 11 presenta la razón de por qué debemos de acordarnos del día de reposo. El verso 11 nos dice de que porque Dios es el creador de absolutamente todo. Ahora, si observamos nuevamente en Isaías 66, versos 22 y 23, nos vamos a encontrar con que en los cielos nuevos y en la tierra nueva, no solo aparece el ser humano que fue creado inicialmente para que vive por la eternidad, sino también aparece el sábado como un día de adoración. Y asimismo el sábado sabemos que fue hecho por causa del hombre. Entonces, esa es la primera razón de poder por la cual el sábado no puede dejar de ser en su observancia. Pero la segunda razón de poder tiene que ver con la creación. La creación, los cielos y la tierra no van a dejar de ser, van a existir por la eternidad, de la misma forma en cómo el ser humano va a existir por la eternidad. Y el cuarto mandamiento nos dice de que el sábado es un monumento recordativo de la creación. Es por eso que mientras el ser humano exista, mientras este planeta existe, el sábado tiene 2 razones suficientes como para enseñarnos cuál es la razón o el propósito de su observancia. Guardamos el sábado para adorar a Dios como un día especial, porque Él mismo lo declaró así, Él lo bendijo y lo santificó en Génesis. Y a su vez, cuando nosotros guardamos el día de reposo, lo que estamos haciendo es acordarnos de que Dios es el creador de absolutamente todo. Ahora, hay un asunto muy importante en todo esto, y tiene que ver precisamente con lo que se encuentra en el capítulo 14 del libro de Apocalipsis, versos 6 y 7. Notemos qué es lo que dice. Está escrito, vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Como podemos ver, amados hermanos, la exhortación o el llamado de parte del profeta Juan a través de su libro, el libro de Apocalipsis, es de que adoremos a Dios como creador. La pregunta sería, ¿y cómo se adora a Dios como creador? El cuarto mandamiento nos enseña que debemos de adorar a Dios como creador, acordándonos del día de reposo para santificarlo. El verso 8 presenta la invitación, literalmente dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo, y el verso 11 presenta la razón. Exactamente el verso 11 dice, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Y precisamente en el último libro de las Escrituras, exactamente en el capítulo 14, versos 6 y 7, se hace mención de que a Dios debemos de adorarlo como creador. Se es un llamado a que nosotros volvamos a la verdadera adoración. Cristo dijo en Juan 4, versos 23 y 24, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Las cosas están más que claras. En espíritu porque podemos hacerlo de cualquier parte del mundo, y en verdad de acuerdo a lo que Dios especifica según su palabra.
Y una de esas especificaciones tiene que ver con el hecho de que debemos de acordarnos del día de reposo para santificarlo. Así que este asunto está súper claro. Y es esa la razón por la que en el capítulo 4 del libro de Hebreos, exactamente en el verso 9 y 10, dice lo siguiente. Tomando en cuenta los elementos que acabamos de presentar, entonces el verso 9 y 10 de Hebreos 4 va a tener un peso abrumador acerca de la razón de por qué debemos de observar el día de reposo, ¿no? Y vamos a poder entender claramente este asunto. Dice, por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios. Muchos han propuesto la idea de que ese reposo que queda para el pueblo de Dios tendría que ver con la persona de Cristo. Pero si leemos el contexto, en ninguna parte del capítulo 4 del libro de Hebreos se está hablando de Cristo. Hasta el verso 10 al menos no se está hablando de Cristo. Hasta el verso 11 no se está hablando de Cristo. El contexto tiene que ver con un asunto completamente distinto. No tenemos con que entre el capítulo 3 y el capítulo 4 se está hablando de Canaán, la tierra prometida, como ese reposo que queda para el pueblo de Dios. En el verso 4 se introduce la idea del reposo sabático, del día en el que Dios descansó después de toda su obra, mientras en el verso 9, aquí viene precisamente lo interesante de todo lo que se presenta como idea en el capítulo 4 del libro de Hebreos. En el verso 9, la palabra reposo proviene del término griego sabatismos, y sabatismos es una expresión relativa a la observancia del sábado, del cuarto mandamiento de la ley de Dios. Ahora, pero ¿cómo es que yo llego a esa conclusión? Notemos, entre el capítulo 3 y 4 del libro de Hebreos se hace mención 9 veces de la palabra reposo, 8 de las cuales viene del término griego katapausis, que quiere decir literalmente descansar por estar cansado. Mientras en el verso 9, y no digo coincidentemente, sino estratégicamente, aparece la palabra sabatismos, que se traduce como reposo o como descanso sabático. Y este descanso sabático o este reposo está relacionado con la idea que se presenta en el verso 10. Y el verso 10, ¿qué es lo que dice respecto a ese sabatismo que queda para el pueblo de Dios en el verso 9? Dice, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Eso quiere decir de que ese reposo que queda para el pueblo de Dios está relacionado ¿con qué? Con la forma en cómo Dios descansó después de los 6 días de la creación. ¿Y cómo Dios descansó? ¿Descansó en Cristo? ¿O Dios descansó quizás en Canaán? ¿O descansó en el 7º día de la semana? El mismo capítulo nos va a revelar cómo es que Dios descansó. Exactamente en el verso 4 dice lo siguiente. Porque en cierto lugar dijo así del 7º día, y reposó Dios de todas sus obras en el 7º día. Entonces, ¿cómo descansó Dios? Descansó en Canaán, descansó en Cristo. Sería absurdo realmente y ridículo señalar de que Dios después de toda su obra descansara en Cristo o en Canaán. No, Dios descansó en el 7º día de la semana. Desde ese punto de vista podemos descartar la idea de que en Hebreos, en el capítulo 4, en el verso 9 y 10, estaría hablando de ese reposo que queda para el pueblo de Dios, de Cristo o de Canaán. Descartamos totalmente la idea. ¿Con qué tiene que ver entonces? Tiene que ver con la observancia del cuarto mandamiento, tiene que ver con el 7º día de la semana, el día que Dios bendijo y santificó. Así que, amados hermanos, las cosas están más que claras respecto a este asunto y vamos a terminar dando lectura al capítulo 66 del libro de Isaías, versos 22 y 23, para cerrar con broche de oro nuestra primera transmisión por este medio. ¿De acuerdo? Porque las demás transmisiones lo hacemos por TikTok. He estado probando por aquí, he tratado de hacer la transmisión por la computadora para poder compartir los textos en pantalla compartida, pero bueno, como todavía soy novato en el uso de YouTube en las transmisiones, entonces estoy explorando las herramientas. Pero próximamente les prometo que nuestra transmisión va a ser muchísimo mejor. El verso 22 de Isaías 66 dice, porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Verso 23, y de mes en mes y de día de reposo en día de reposo vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová.
de mes en mes y de día de reposo en día de reposo vendrán todos a adorar delante de mí, dice Jehová. Como podemos ver, estas dos razones poderosas por las cuales debemos de seguir guardando el día de reposo tiene que ver con el hecho de que el sábado fue hecho por causa del hombre y asimismo porque nos recuerda que Dios es el creador de absolutamente todo. Y el hombre no va a dejar de ser, sino que va a existir por la eternidad. Entonces, como Dios hizo el sábado por causa del hombre inicialmente, esa es la razón por la que en Isaías 66, versos 22 y 23, tenemos en el escenario al sábado. Y otra de las razones, y la segunda razón poderosa por la cual debemos de seguir observando el día de reposo, es porque los cielos y la tierra no van a dejar de ser, sino que también van a existir para siempre como la morada del ser humano. Y que nos recuerda la observancia del cuarto mandamiento, pues nos recuerda que Dios es el creador de absolutamente todo. Así que esas dos razones poderosas han sido expuestas a través de un escrito está. Que tengan una feliz noche, mañana o tarde. Cuídense mucho, Dios me los bendiga. Para los que quieran seguirnos por TikTok, pueden buscarnos a través de la cuenta de Asher Oran. No lo olviden, Asher Oran. Dios me los bendiga. Bendiciones para todos.